nosotros no entendemos algo, podemos orar y decirle al Señor: Señor, yo no entiendo lo que está ocurriendo, pero tú sabes por qué tú lo estás haciendo. Quiero tener un oído atento, quiero tener sensibilidad, quiero poder entender por qué en este momento estoy en esta estación de mi vida. Y quiero que me ayudes a comprender que eres un Dios soberano y que cada día tú te estás moviendo de una manera sobrenatural para que yo pueda cumplir el propósito por el cual tú me has llamado. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Así que en esta hermosa mañana vamos a seguir estudiando esa trayectoria que el apóstol Pablo pues tuvo que cambiar, porque en cierto momento él quería ir a un lugar, el Espíritu Santo no lo dejó y le dijo que era a otro lugar, porque allá tenía una persona que necesitaba escuchar la palabra. Cuando esa persona escuchó la palabra, de ahí se desencadenó también un movimiento, porque a veces tú le puedes predicar o enseñar o compartir tu fe a una sola persona con la cual Dios tiene un gran propósito. Y tú fuiste el engranaje, el eslabón en cierto momento de la historia que se atrevió a proclamar, a compartir su fe en una persona que probablemente supera nuestra misma pasión, en donde Dios probablemente tiene un grande ministerio, en donde muchas personas conocerán al Señor Jesucristo a través de esa persona que en cierto momento tú te atreviste a predicarle. Dios obra de manera misteriosa. Y nosotros, aunque no alcancemos a ver la forma como el Señor obra de una manera maravillosa. Tenemos que tener esa sensibilidad. Hace rato, cuando estábamos cantando este coro hermoso, que estaban los jóvenes aquí pronunciando palabras tan profundas que cuando tú contemplas al Señor, todo lo demás va perdiendo importancia. Cuando tú miras a los ojos de Dios, como decía el apóstol Pablo, todo lo que para mí era ganancia, ahora es pérdida por causa de tu nombre. Podemos tener hobbies, podemos tener profesiones, podemos tener gustos, podemos sentir una fuerza de atracción muy fuerte por algo hasta que llega el Señor Jesucristo. Y cuando llega el Señor Jesucristo, decía Pablo, lo que para mí era ganancia, ahora es pérdida por causa de tu nombre. También él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que Pablo tenía una cosmovisión admirable, una cosmovisión que a mí me gustaría alcanzar, una cosmovisión a la cual cada uno de nosotros estamos llamados. Estamos llamados a tener esa expectativa y a decirle, Señor, ¿cuál es la trayectoria que tú quieres que yo siga? Por donde tú me guíes, por ese lugar yo quiero entrar. Porque yo quiero que en el momento en el que suene la trompeta, que tú me llames a tu presencia, escuchar esas palabras que te digan, Pablo, Said, buen siervo, fiel, entra en el gozo de mi Señor. Hago un paréntesis, Said hoy está debutando en la alabanza, así que también pido un fuerte aplauso para él. En Hechos capítulo 19, dice la palabra, y siguiendo esta hermosa trayectoria, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesucristo. Después dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Después dice, eran por todos unos 12 hombres. A ver, ¿qué es lo que está ocurriendo acá cuando Pablo llega a Éfeso? Encuentra a 12 hombres y Pablo pudo notar algo en ellos. El discernimiento de Pablo notaba que ellos no tenían al Espíritu Santo.
Y cuando cuando Pablo les pregunta, ¿ustedes fueron bautizados en el Espíritu Santo? Ellos dicen, ¿qué es el Espíritu Santo? Yo ni siquiera sé qué es el Espíritu Santo. Entonces Pablo les dice, pero ¿ustedes fueron bautizados en qué? Y él dice, en el bautismo de Juan. Pareciera que la palabra nos enseña que hay dos tipos de bautismo, pero no. Lo que ellos están tratando de explicar es que fue Juan el que los bautizó a ellos, o en el tiempo de Juan ellos recibieron el bautismo. Ahora, atención con esto, si nosotros trazamos una línea cronológica, ¿quién bautizó al Señor Jesucristo? ¿Alguien sabe? Fue Juan. Pero antes de que viniera el Señor Jesucristo, ya Juan estaba predicando, preparando el camino y bautizando a algunas personas. Mi pregunta es la siguiente. En ese momento, cuando Juan estaba bautizando, que no había sido bautizado el Señor Jesucristo y que obviamente el período de la iglesia tampoco había comenzado porque el día de Pentecostés no había venido, ese bautismo no era el bautismo que ocurrió después del día de Pentecostés. Es decir, aunque aquellos hombres fueron bautizados, no tenían el Espíritu Santo. Porque si trazamos una línea cronológica, ¿cuándo vino el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, cuando comenzó el período de la iglesia, el cual cada uno de nosotros está disfrutando hasta este momento. Así que Pablo los saluda, pero se da cuenta que en ellos no habita el Espíritu Santo. ¿Sabían que cada uno de nosotros somos la casa del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, que Él está morando en nosotros, que nos guía a toda verdad, que nos muestra todas las cosas. Pero es impresionante cómo hay hasta el día de hoy personas que siguen a Jesús, pero cuando tú ves sus vidas, pareciera que en ellos no morara el Espíritu Santo, porque viven contrario a todo lo que el Espíritu Santo es. El Espíritu Santo es una persona, te guía a toda verdad, te muestra todas las cosas, te enseña, se contrista también, se entristece a veces cuando nosotros actuamos en contra de lo que Dios establece. ¿Alguien le ha fallado al Espíritu Santo en algún momento? ¿Puede levantar su mano? Yo levanto mi mano también, porque le hemos fallado al Espíritu Santo. Pero es diferente fallarle al Espíritu Santo y sentir que le fallaste a Dios, sentir ese dolor por lo que ocurrió, a fallarle al Espíritu Santo y no sentir absolutamente nada. No me importa lo que ocurrió, no tengo una relación con Él, ni sabía que a Él le molestaba lo que yo estaba haciendo. Ese tipo de cosas te pueden dar una evidencia si una persona conoce o no conoce al Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y Pablo solamente se acerca a ellos y le dice, ellos creen en Jesús, pero no tienen al Espíritu Santo. ¿Ustedes fueron bautizados? Sí, nosotros fuimos bautizados. ¿En qué bautismo fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Ah, ok, perfecto. Pablo se da cuenta de que ellos fueron bautizados antes de que viniera el Espíritu Santo. Y dice la palabra que en ese momento fueron bautizados y después dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Si vino sobre ellos el Espíritu Santo es porque no había venido. ¿Estamos de acuerdo? Y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran todos unos 12 hombres. De aquí podemos sacar nuestro primer punto. Son solo 3 los que vamos a aprender el día de hoy. Y es que el Espíritu Santo es nuestra garantía. El Espíritu Santo es las arras de nuestra promesa. Como lo dice Efesios capítulo 1, verso 13, dice lo siguiente: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra arras? Es un enganche. Un enganche, ¿verdad? Me gusta lo que dice Tairi. Es como un enganche. Ahí yo estoy, pero
enganchadito al Espíritu Santo. ¿Qué más? Arras. ¿A qué le suena arras? No busquen en el celular, por favor. Ya estoy viendo unos ahí. La monedita cuando te casas que te dan. Perfecto, me gusta también. Cuando tú te casas hay un voto, traes unas moneditas. No es para que tengas mucho dinero, sino porque eso es unas arras. Bueno, a mí me enseñaron que las arras son moneditas, que las moneditas son arras. ¿Pero qué es arras? Una evidencia o algo que nosotros adquirimos antes de parte de Dios, es como un adelanto de lo que ya viene. Es como un adelanto de lo que ya viene. Eso me acaba de gustar. Cuando tú vas a comprar algo y de repente no tienes todo el dinero, entonces tú vas y le dices a esa persona, mire, yo necesito que esto usted me lo deje a mí. Y en este momento voy a dejar algo como garantía. Bueno, arras significa garantía. Se nos fue dado el Espíritu Santo como una garantía de todo lo que vendrá. El Espíritu Santo habita en mí, me ha cambiado, me ha transformado, me sigue enseñando, me sigue guiando. Yo sé que Él está ahí, porque dice la palabra, el mismo Espíritu, hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que yo soy un hijo de Dios. Así que eso no está en duda. Yo no dudo si yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. ¿Cuántos piensan de la misma manera? Porque cuando tú revisas tu vida antes de conocer al Señor y puedes ver en lo que el Señor te ha convertido hasta el día de hoy, tú te das cuenta de que tú eres un hijo. Ya no piensas como pensabas antes, ya no ibas en la trayectoria que ibas antes, ya no dices las cosas que decías antes, estás persiguiendo nuevos anhelos, nuevas metas, metas que Dios coloca en tu corazón, metas que Dios ha puesto en tu mente, metas que revelan lo que hay en su propio corazón. Así que cuando Pablo va a estos hombres, dice, estos no tienen el Espíritu Santo. Y es que como dijo Jesús, por los frutos los conoceréis. Cuando estés frente a una persona, observa los frutos. No te dejes embelesar por la persona. Si esa persona es un hijo de Dios, esa persona tiene que estar dando frutos. Y son frutos de vida eterna. Lo primero que ocurre en este encuentro cuando Pablo llega a Éfeso es que se encuentra con un grupo de hombres. ¿Cuántos hombres eran? 12. Y estos 12 hombres estaban ahí. Creemos, pero no sabemos ni en qué creemos. Todavía no tenemos al Espíritu Santo. Todavía no tengo esa garantía. Todavía no me muevo en el poder del Espíritu Santo. Todavía no obedezco a la palabra. No sé si lo agrado o no lo agrado, si se entristece o no. Yo no sé ni siquiera quién es el Espíritu Santo. Eso fue lo que le dijeron a Pablo. Espíritu Santo. Yo no he escuchado acerca del Espíritu Santo. Ah, ok, perfecto. Pablo estuvo ahí, los bautizó y dice la palabra que en ese momento vino el Espíritu Santo sobre ellos, comenzaron a profetizar y a hablar en otras lenguas. Así que cada uno de nosotros tiene esa garantía, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y que nos muestra todas las cosas. En el verso 8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Verso 10 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Qué poder lo que ahí estaba ocurriendo. Cuando una persona camina en el poder del Espíritu Santo de Dios, señales y milagros lo seguirán. Amén. Amén. Ocurren milagros a tu alrededor.
Dios te conecta con personas. Tú hablas y algo ocurre. Tú puedes ver cómo una vida es transformada y cómo Dios te utiliza como poderoso instrumento en sus manos. Tú puedes ver cómo hay un cambio de corazón. A veces la gente quiere ver una persona que resucita, quiere ver cómo un enfermo o un paralítico se levanta. Pero ¿saben cuál es la mayor cirugía que el Señor hace? Cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. Y si tú estás en este lugar, es porque Dios ha operado ese maravilloso milagro sobre tu vida. Cuando tú hablas la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios se suelta, cuando la palabra de Dios se puede sembrar en el corazón de una persona, ella actúa, porque como lo he dicho una y mil veces, la palabra de Dios es contenedora de un poder transformador, y Pablo lo sabía. Por favor, recordemos quién era Pablo. Pablo era el que perseguía a la iglesia. Pablo era el que mataba a los cristianos. Pablo era el que pedía actas, pedía permiso, pedía la libertad de poder operar para poder matarlo si era posible. Pablo estuvo ahí presente en el momento en el que Esteban fue asesinado. Ese era el apóstol Pablo. Pero cuando el Señor cambió su trayectoria, cuando el Señor le quitó la vista, cuando el Señor lo dejó ciego por 3 días, ese hombre, de estar luchando en contra del Señor Jesucristo, ahora está luchando en pro acerca de lo que es el reino de Dios y su justicia. Tú y yo estamos llamados a vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios. Tú y yo estamos llamados a aceptar el cambio de trayectoria. Tú y yo estamos llamados a ver a los ojos a Jesús y a decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer con mi vida? Estamos llamados a movernos y vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios. Qué lamentable cuando una persona llega a los pies de Cristo, pero tiene ya su trayectoria, su propia trayectoria. Cuando dice: no, yo quiero estar aquí ahorita, después quiero ir para allá, después quiero ir para acá, después tiene su plan completamente programado y Dios no está en la ecuación por ningún lado. ¿A alguien le ha pasado eso? Yo también levanto mi mano nuevamente. Pero siempre digo lo siguiente, que Dios es especialista en derribar nuestros planes como si fueran un castillo de barajas. Cuando Dios pone los ojos sobre la vida de un hombre y de una mujer, como lo hizo en la vida del apóstol Pablo, cambió su trayectoria. Pero fue una trayectoria apasionante. No hemos dejado de contemplar la trayectoria desde hace unas semanas atrás que el Señor tenía sobre la vida del gran apóstol Pablo y cómo él se movía en el poder del Espíritu Santo de Dios. No estamos llamados a vivir tristes, no estamos llamados a vivir amargados, no estamos llamados a vivir desconcertados, no estamos llamados a esperar en la noche que se haga de día, y cuando es de día decimos que ojalá que se haga de noche. Por el contrario, estamos llamados a aprovechar los tiempos, a ser entendidos en los tiempos, a no desperdiciar el tiempo, porque el tiempo es un recurso no renovable que Dios nos los ha dado por un tiempo, y que por ese tiempo Él nos va a pedir cuentas a cada uno de los que estamos en este lugar. Estás llamado a vivir una vida apasionante. No estás llamado a vivir una vida por debajo del estándar de lo que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Vemos los milagros de Pablo, tenemos semanas viendo cómo él lo metieron en la cárcel y adoraban y oraban y se rompieron los cerrojos. Vemos cómo él se movía en el poder del Espíritu Santo, mandaba a callar espíritus que querían ir en contra de lo que Dios le había mandado hacer. Era poder lo que emanaba de la vida del apóstol Pablo. Y esta serie, ¿cómo se llama la serie? Recibirán poder. Cada uno de los ejemplos que nosotros encontramos en la palabra de Dios debería inspirarnos a decir: Señor, yo quiero vivir eso y más de lo que vivieron aquellos hombres que se movían por fe. ¿Cuántos quieren vivir ese tipo de experiencias?
porque esas experiencias no han cesado. Nosotros hemos vivido algunas como familia, las hemos contado como testimonio. Yo quiero más. ¿Cuántos quieren más? Quiero más. ¿Estás seguro de lo que acabas de decir? Amén. Yo sí quiero más. Amén. Porque el Señor tiene grandes movimientos de despliegue de poder para la vida de cada uno de nosotros. Grandes movimientos de despliegue de poder. Pero eso sí, si te vas a meter al agua, métete completo. ¿Han visto esas personas, sobre todo aquí en las playas de Chile? Yo digo, ya voy, aquí estoy en la orilla, gracias, me voy mejor a la arena. Eso está muy frío. A veces la gente procede de esa manera con el Señor. No, está bueno todo lo que dicen, pero yo creo que eso es para el que está aquí atrás. Señor, ¿lo vieron la semana pasada? Espérate un ratito, Señor. Ahorita estoy muy ocupado. Me quedan algunas barajitas que colocar en mi castillo. No me lo derrumbes todavía, por favor. ¿Saben que mucha gente viene al Señor con esa actitud? Y que el Espíritu Santo de Dios lo sabe. Eso entristece al Espíritu Santo de Dios. Porque en vez de sentirnos altamente privilegiados, a veces queremos continuar con nuestro plan y propósito. A veces cuando nosotros predicamos esto, a la gente no le gusta, pero es que esa es la palabra. En la palabra, cuando tú quieras estudiar cualquier hombre de la palabra de Dios, observarás un cambio de trayectoria. Cualquier hombre. El apóstol Pedro, cambio de trayectoria. El rey David, cambio de trayectoria. Moisés, cambio de trayectoria. Salomón, cambio de trayectoria. Todos los hombres y mujeres que Dios utilizó experimentaron un cambio de trayectoria. La única forma en la que Dios pueda usarte con fuerza y poder es cuando tú le permites al Espíritu Santo de Dios cambiar tu trayectoria. Y Dios permite o prepara acontecimientos para llamar nuestra atención, porque Él anhela que nosotros comprendamos, que podamos contemplar su hermosura. A veces las personas dicen, yo no sé, yo no veo al Señor, yo no lo escucho, yo no lo siento, Él no me habla, Él habla con todo el mundo, pero conmigo no habla. ¿Te ha pasado eso en algún momento? Yo no sé por qué no escucho al Señor, yo no sé por qué Él no me habla. Bueno, la mejor forma en la que Dios habla es a través de su palabra. ¿Cómo está tu Biblia? ¿Cómo está tu Biblia? ¿Está ahí desgastada? Perfecto, estás hablando con Dios y Dios te está hablando a ti. Pero necesitamos comprender que Dios actúa de esa manera. Dice Salomón, por favor, ve a la hormiga y sé sabio. ¿Saben que la Biblia constantemente nos invita a contemplar? ¿Qué es contemplar? ¿Qué es contemplar? ¿Alguien sabe lo que es contemplar? Prestar detalle. Prestar atención en detalle. ¿Qué más? Observar, admirar. ¿Qué más le podemos poner a ese hermoso concepto? ¿Qué es contemplar? Aprender. ¿Dijiste algo, Eli? Disfrutar. ¿Qué más? Yo sé que tiene más. Hay una revelación cuando tú contemplas. Pero alguien, por ejemplo, pasa por un hormiguero y lo que hace es pisarlo y seguir antes de que se le suban. Pero Salomón nos dice, detente ahí un momentito. Observa las hormigas. Cómo ellas, cuando hay abundancia, entonces funcionan. Y funcionan sin tener un jefe. No tiene que estar alguien ahí diciéndole, mira, trabaja, sabes, entraste a las 2, te quieres ir ya, te queda 1 hora. No. Ellas están trabajando, están buscando, están almacenando, funcionan por cuadrillas, están funcionando correctamente sin que nadie las esté mandando, porque saben que en ese momento hay, pero va a haber un momento en donde no hay. Y en el momento donde no hay, ellas buscan en su almacén de lo que sabiamente guardaron para poder abastecerse en el momento en el que no hay. ¿Qué enseñanza nos puede dar una hormiga cuando tú la contemplas?
cuando la contemplamos. Dios anhela que nosotros aprendamos a contemplar. Dios anhela que podamos meditar en su palabra. Dios anhela que puedas absorber los nutrientes y obviamente aplicar. Porque si no aplicamos, llega un momento en donde lo que va a venir viene, pero yo no me he preparado. Y si no me preparo, entonces ahí es donde decimos, no, pero es que Dios a mí no me ayuda. No, pero es que Dios te está ayudando hoy porque te está diciendo, aprende a contemplar, aprende a verme presente. ¿Saben? Al principio del servicio, cuando el Espíritu Santo nos llevaba a agradecer, 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 agradecer. ¿Cuántos se han quejado durante la semana? Levanten la mano, sinceramente. ¿Quieres luchar contra ese pensamiento que se está constantemente quejando? ¿Cuántos quieren luchar contra eso? ¿Sabes que el agradecimiento no le da cabida a la queja? Y la queja no le da cabida al agradecimiento. Es como tratar de unir agua con aceite. Si tú le das alimento a la queja, a la queja, a la queja, a la queja, tarde o temprano te vamos a ver con estrés, te vamos a ver amargado, te vamos a ver triste, te vamos a ver casi que no quiero ni siquiera salir de mi casa. ¿Por qué? Porque le estás dando alimento a quejarme y quejarme y quejarme y quejarme. Los que levantaron la mano y quieren luchar contra eso, comiencen a agradecer. ¿Saben que mi esposa se fue? Mi esposa está por ahí, yo creo que se fue porque sabía lo que yo iba a decir. Cuando tenía 15, 16 años o antes, desde los 12, que llegaba a quejarse, su mamá le decía, te estás quejando, ve a agradecer. No, mamá, es que me quiero quejar. Sí, yo entendí, ve a agradecer. Y se iba para la parte de atrás de la casa y empezaba a pensar en qué tenía que agradecer. Es un extraordinario ejercicio de meditación en donde tú cada día serás una persona que agradece más y que se queja menos. ¿Cuántos lo creen? Ya, ahí entró mi esposa porque ella no podía escuchar lo que ya acabo de decir. Pero aquí está el apóstol Pablo moviéndose en el poder del Espíritu Santo y dice la palabra que la gente venía y que traían la ropa y que ahí lo colocaban y la gente se sanaba. No es porque la ropa tuviera poder. De ahí se agarran muchas personas para vender lo que son las indulgencias, el aceite bendito, el agua de no sé dónde, el agua del río, no sé, del Mar Rojo, y la gente cree en esas supersticiones, pero no, ahí lo que había era un hombre que se movía en el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú te mueves en el poder del Espíritu Santo de Dios, cosas pasan y ni siquiera la persona que está moviéndose en el poder del Espíritu Santo entiende lo que está ocurriendo, porque le da apertura al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo haga como Él quiera hacer. Y lo hace. Tú te enteras de cosas que, pero gracias, ¿por qué? Porque un día tú dijiste eso. Yo me acuerdo de lo que yo dije. Pero ahí había un corazón que recibió con fe, que creyó. El Espíritu Santo observa si tu corazón está creyendo y te da un milagro y te abre una puerta y tú lo relacionas con ese momento en el que recibiste la palabra y lo recibiste con fe. El Espíritu Santo está haciendo como Él quiere. Como las personas que dicen, pastor, gracias. ¿Por qué? Esa palabra que usted dio era para mí. No, esa no era para ti, esa era para todos. Lo que pasa es que el Espíritu Santo toma de esa palabra y lo aplica a tu corazón. Pero aquí hay muchos corazones y todos necesitamos esa palabra, ¿sí o no? Amén. Y lo que ocurrió ahí fue un despliegue de poder por parte del apóstol Pablo. De ahí encontramos nuestro segundo punto que dice el respaldo de Dios. ¿Cuántos quieren tener el respaldo de Dios sobre su vida? Para todo, para absolutamente todo. Que Dios nos respalde. Amén. Esta palabra tan hermosa que está en Éxodo 33:15 que dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tú no vas conmigo, Señor, yo no quiero moverme a ningún lado. Gracias, pero no. No. No, gracias. Cuando hacemos algo que Dios no nos está pidiendo,
tarde o temprano vemos como el respaldo de Dios no está ahí. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios y obedeces, tendrás el respaldo por parte de Dios. ¿Es imperativo escuchar la voz de Dios en nuestras vidas? Yo creo que sí. Porque yo no me quiero equivocar. Lo decíamos ayer en la invitación. ¿Qué nos da Dios a través de su palabra? Sabiduría, discernimiento espiritual. Porque las decisiones las vamos a tener que tomar cada uno de nosotros. Cuando tú decides porque sabes que la palabra de Dios dice esto, es una decisión acertada. No te vas a equivocar ahí. No hay equivocación en el consejo que Dios nos pueda dar para nuestras vidas. Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y si tú extraes para tu vida cada uno de los conceptos de esos atributos que Dios tiene, Él es admirable, Él es mi consejero, Él es mi Dios fuerte, Él es mi príncipe de paz, tú vas a vivir una vida en abundancia. Pero ¿por qué Pablo se movía de esa manera? Porque tenía el poderoso respaldo de Dios. Él se movía. Si el Espíritu Santo no me dejó entrar en aquella ciudad, por algo será. Así que no pasa nada. Señor, yo quiero ir, pero tú me estás diciendo a través de una visión que en vez de ir para allá, yo vaya para allá, yo voy para allá. Cuando estás allá, algo pasa y tú te das cuenta, ok, obvio. El Espíritu Santo sabe mucho más que yo. Está haciendo cosas mejores sobre mi vida. Debo someterme a su voluntad. Debo conocerlo cada día más. Debo anhelar esas experiencias que son sobrenaturales. Debo vivir con esa sana expectativa de qué es lo que el Señor quiere hacer en mi vida a partir de este momento. ¿Cuántos quieren que su trayectoria sea cambiada por el Espíritu Santo? Yo lo anhelo para donde sea, Señor, pero contigo, con tu respaldo. No quiero estar sin tu respaldo. Y eso es lo que ocurría en la vida del apóstol Pablo. Por eso es que venía una divina y él decía, sal Espíritu en el nombre de Jesús, y ese Espíritu salía. Él estaba seguro de lo que portaba. Él estaba seguro de que el Espíritu Santo lo guiaba a toda verdad. Pero no sé si se acuerdan que hace unos minutos atrás les dije, si se van a meter en la piscina, métanse completo. Yo recuerdo la primera vez que mi mamá me llevó a una clase de natación. Dios mío, tenía como 4 años y lo primero que hizo mi entrenador fue agarrarme por los hombros y me lanzó a la piscina. Yo no sabía nadar. Y mi mamá sufriendo afuera, se va a ahogar. Señora, tranquila. Se ahogó. Soy otro, ¿no? Cuando ya comenzaba a sumergirse, entonces el entrenador iba y bueno, me sacaba el agua de la garganta y así fue como yo aprendí a nadar. Nunca aprendí a nadar, pero aquí estoy. No, sí aprendí a nadar. Si te vas a meter, métete completo, si no, no te metas. ¿Sabes por qué? Porque más adelante esta historia cambia de dirección y dice lo siguiente: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y después dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? ¿Leyeron lo mismo que yo leí? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyendo de aquella casa, desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Cuando estaba leyendo este pasaje me acordaba de un testimonio que el pastor Juan Manuel, allá en Isla Margarita, Juan Manuel Aguiar, una vez me contó de una iglesia en Caracas, en donde hubo una manifestación demoníaca. Entonces salió un líder y llegó y oró por esa persona en el nombre de Jesús, espíritu malo, sal de esa persona. Y
Y el Espíritu se voltea y le dice, tú me vas a sacar a mí. Tú que estás en el liderazgo y tienes una relación con una del liderazgo de la iglesia, siéndole infiel a tu esposa, delante de toda la iglesia. Porque cuando tú juegas a la iglesia, debes recordar lo siguiente: Dios no está jugando a la iglesia. Dios no está jugando a la iglesia. ¿Qué es jugar a la iglesia? Es ir a un lugar en donde tú tienes una doble vida. En donde tú vienes acá, pero por otro lado, estás haciendo cosas que contristas y entristecen al Espíritu Santo. Estás lleno de envidia. Tienes una relación con otra persona. Estás en fornicación, estás en adulterio, estás en orgías, como lo dice la palabra. Cuando hay mentira, cuando hay engaño, cuando lamentablemente te ha consumido tu viejo hombre al punto en el cual vienes a un lugar, haces acto de presencia, pero cuando Dios te necesita, no puedes dar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no te has metido en la intimidad con el Señor. No hay poder en ti. No hay poder. Dios anhela personas que sean consagradas, que vivan en santidad, que amen al Espíritu Santo, que busquen su rostro, que escudriñen su palabra, que se dejen transformar, que paguen el precio. Esas son las personas que Dios va a utilizar. Qué triste cuando una persona por mucho tiempo está viviendo una doble vida y llega un momento en donde la mentira tiene que salir al relieve y se hace evidente delante de toda la congregación. Ha pasado, pasa y seguirá pasando. Pero tú y yo no estamos llamados a vivir de esa manera. Cuando el apóstol Pablo se movía en el poder del Espíritu Santo. Y cosas ocurrían. Cuando había una situación, él la enfrentaba porque sabía que tenía el respaldo de Dios. Pero qué triste cuando una persona quiere servir al Señor Jesucristo, pero no ha pagado el precio. Todos estamos llamados a pagar el precio. Dios quiere ver una iglesia que se mueva en el poder del Espíritu Santo. Qué triste cuando una persona quiere hacer, decía un pastor, bien intencionados, pero mal formados. No, necesitas estar bien intencionado y necesitas estar bien formado. Porque cuando tú tienes solamente una intención, pero no tienes la formación, vas a hacer daño a otras personas y te vas a hacer daño a tú mismo. Así que si tú quieres servir al Señor, prepárate. Prepárate, no pierdas tu tiempo. Constantemente busca, anhela cada día más seguir creciendo en el conocimiento de la gloria de nuestro Señor Jesucristo y Él te va a utilizar como una poderosa herramienta. Aquellos discípulos con los que se encontró Pablo, sí, nosotros creemos en Jesús. Sí, pero es que yo puedo ver que en sus ojos el Espíritu Santo ahí no está, porque los ojos son la ventana del cuerpo. Y si ustedes fueran morada del Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo me lo hubiera mostrado en ese preciso momento. ¿Ustedes se bautizaron con qué? No, con el bautismo de Juan. Ah, ok, ya sé, ustedes no conocen al Espíritu Santo. Entonces los bautiza y en ese momento vino poder, profetizaron, hablaron en lenguas, le fueron dados dones, talentos, se comenzaron a mover en el poder del Espíritu Santo de Dios. Hubo un inicio en sus vidas. Probablemente en este lugar hay personas que hasta el día de hoy no han tenido ese inicio. Hemos venido para la iglesia, me gusta lo que ahí dicen, me gusta el escenario, las luces, la gente, lo que se percibe, la energía, diría alguna persona. No, es el Espíritu Santo, no es una energía, es el Espíritu Santo, el que quiere darse a conocer para tu vida. El que quiere revelarse, el que quiere manifestarse, el que quiere hacerse visible. Cuando tú te atreves, cuando rompes la cuarta pared, cuando dejamos que sea el poder de Dios y su respaldo lo que hable por cada uno de nosotros.
Cuando decidimos pagar el precio, y todos los que estamos en este lugar tenemos el mismo llamado, necesitamos pagar el precio. ¿Estamos de acuerdo? Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Número 3, entremos por la puerta. No te saltes por la ventana, entra por la puerta. El Señor ha presentado sobre cada uno de nosotros una puerta estrecha. Estrecha es la puerta que conduce a la vida eterna. No puedes pasar por esa puerta con tu castillo de barajas. Amén. Necesitas permitirle al Espíritu Santo de Dios que te muestre cómo entrar, y entra por la puerta estrecha. Dice Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En la versión de Message dice, desde hace mucho tiempo la gente ha intentado entrar por la fuerza en el reino de Dios. Él está extendiendo hoy una invitación para tu vida. No por casualidad, en muchos momentos, cuando Jesús iba a sanar a una persona, le decía, ¿tú quieres ser sano? ¿Tú quieres ser sano? ¿Por qué Jesús haría esa pregunta en cierto momento de su vida? Porque a pesar de que aquel hombre había pasado años de su vida sin poder caminar, se había acostumbrado a esa vida por debajo de sus expectativas. Hoy el Espíritu Santo nos está diciendo lo mismo a cada uno de nosotros. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que te levante? ¿Quieres que cambie tu trayectoria? ¿O estás habituado a lo que tú piensas que debe ser el cristianismo? ¿Estás habituado a venir el domingo? ¿Estás habituado a desempolvar la Biblia para poder venir a este lugar? ¿Estás habituado a tu forma de vivir, a tus gustos, a tus hobbies, a lo que has conquistado hasta este momento? ¿O quieres ver lo que yo puedo hacer con tu vida? Dice el Señor en esta hermosa mañana.